tal? Damos la bienvenida aquí a la Iglesia Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México. El día de hoy es un día muy especial. Sabemos que la próxima semana, aquí en México al menos, vamos a tener la celebración del Día de las Madres. Y pues el día de hoy vamos a honrar a nuestras mamás, pero también vamos a honrar a una mujer, una madre por excelencia, una madre preciosa, un personaje extraordinario que es María, la Madre de Jesús. Este día vamos a hablar y vamos a honrar a esta mujer excelente. Y vamos a recorrer todo el Evangelio, vamos a recorrer la palabra de Dios para que vayamos viendo todos esos chispazos y todas esas profecías y todas esa presencia que se viene manifestando a lo largo del Evangelio acerca de esta mujer, a quien vamos a honrar el día de hoy y que vamos a aprender de ella. ¿Qué es lo que vamos a aprender de ella? Lo vamos a ver en el transcurso de este tiempo. El protoevangelio. ¿Cuál es el protoevangelio? Génesis 3:15. Desde ahí la palabra de Dios nos dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente suya, la semilla, la simiente de la mujer. Ahí está declarado que la simiente de la mujer, tan específicamente, herirá la cabeza de Satanás. Y habrá pues un pleito todo el tiempo entre Satanás y la simiente de esa mujer. En Isaías 7:14 nos dice también la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí está también una profecía dada de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Mateo 1:23, esta misma palabra que dice: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto quiere decir Dios con nosotros. Aquí nos aclara y nos dice que aquí que Dios es con nosotros. Es que estoy viendo a mi esposito que se conectó. ¡Oh, saludos! Bueno, me emocioné mucho. Bueno, pues una virgen es una mujercita que no ha tenido relaciones sexuales. Una virgen es una joven soltera, una persona que pues una jovencita, ¿no? Que no ha conocido, no ha tenido sexo con un varón. Eso es una virgen. Y bueno, pues el Señor escogió a una mujercita. Y por ahí he escuchado que algunos estudiosos dicen que probablemente esta profecía era conocida en el pueblo de Israel. Es decir, que había jovencitas que esperaban ser escogidas para ser las portadoras en su vientre del Mesías. Entonces podemos entender que María haya sabido esto, porque de otra manera, pues como de repente se aparece un ángel y te dice que el Señor te va a dar ahí, que en tu vientre un hijo, pues cómo, ¿no? O sea, por eso, pues podemos entender el asombro. Me gustaría que pudiéramos entrar en la personalidad, ponernos los zapatos de María. Una jovencita, no sé, 13, 14 años,
que era la edad que más o menos se casaban en ese tiempo, y que eran consideradas ya unas mujeres. Ya eran consideradas mujeres, no existía la adolescencia, ¿sí? No había esa etapa que no sé de dónde nos la inventamos, no, estaba desposada, es decir, que ya estaba comprometida, ya era esposa de José, solo que el desposamiento duraba aproximadamente un año, donde no vivían ni convivían tampoco. Y mientras tanto el esposo construía su casa y todos los preparativos se llevaban a cabo durante ese año. Ella por su parte también pues preparaba su vestido, preparaba todas sus cosas, pero ya eran esposos, de alguna manera ya eran esposos. Esto era un contrato matrimonial, no como ahora que pues ahora somos novios, tampoco existía el noviazgo, tampoco. Y pues yo les quiero comentar ahorita que está mi esposito ahí, pues ya me emociona mucho más, porque nosotros entendimos esto, cuando llegamos al Evangelio, entendimos este principio, de que no se trata de, o sea, ahora el día de hoy el noviazgo es permiso para hacer de todo, ¿no? O sea, como ya eres mi novia, entonces ya puedo, ¿no? Y no. Antes era el compromiso primero, el tiempo de espera para preparar el matrimonio. Y entonces en ese tiempo se preparaban. Y nosotros lo entendimos así, mi esposo y yo, a pesar de que tuvimos nuestros fracasos anteriores en matrimonios, nos pasamos todas las reglas posibles y de todo, hubo de todo. Cuando llegamos al Evangelio decidimos poner el orden en nuestra vida y empezar de nuevo. Y no les voy a, ¿cómo les puedo decir? Les puedo garantizar que Dios nos restituyó y nos restauró nuestra virginidad. Yo lo puedo decir, tuvimos un tiempo de preparación, de trabajo intenso, de sanidad y de limpieza interior, de manera que nosotros llegamos vírgenes en nuestro alma, en nuestro cuerpo, al matrimonio. Decidimos honrar a Dios en ese aspecto, entonces pues fue ahora sí que nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todos los pecados anteriores se fueron al mar y nosotros llegamos como Dios nos lo dispuso en ese tiempo. Así es que en ese tiempo pues no tenían relaciones sexuales. Y llegó el ángel, ¿no? Dios envió un ángel, dice Lucas 1, 26, 27, a los 6 meses del embarazo de Elizabeth, su prima, que había concebido a Juan el Bautista. Entonces María concibió, porque Dios envió un ángel, al ángel Gabriel, a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Nos habla aquí de la casa de David. Y también podemos pensar que María pertenecía también a la misma casa de David, puesto que cuando se fueron a hacer el censo a Belén, fueron los dos. Entonces quiere decir que sí, cuando dice que el hijo de David va a heredar el trono, etcétera, etcétera, pues entonces podemos ver cómo se van cumpliendo las profecías para que todo vaya encajando, para que la llegada del Mesías. En Lucas 1:32 nos dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, de la tribu de Judá, de la casa de David, de Belén de Judea, entonces viene nuestro Mesías. Y aquí vemos todo el contexto cultural. Podemos entender cómo cuando llegó el ángel
y le dijo: María, eres muy amada y bienaventurada, bendito el fruto de tu vientre, y el Señor te ha bendecido, y las generaciones te llamarán bienaventurada, feliz, muy feliz, muy feliz, que le dijo: bueno, pero ¿cómo va a ser posible esto si yo nunca he conocido un hombre? ¿Cómo le vas a hacer, Señor, no? Dice: tú no te preocupes, porque Dios te va a cubrir con su sombra, y el santo ser que hay en ti, o sea, es el Hijo de Dios. Entonces, pues ella dijo: híjole, podemos imaginarnos en ese momento, ¿qué va a decir José? ¿Me va a creer? ¿Qué va a decir mi familia? En un pueblito, estamos hablando de un pueblito de Nazaret, que pues en un pueblito con estas costumbres tan fuertes. ¿Cómo? O sea, ¿cómo decir que sí? Sí, lo que venga, enfrentar lo que sea necesario, inclusive podían matarla a pedradas, porque esa era la ley para las mujeres que no se guardaban, ¿no? Podemos entender este contexto social, tradicional. Hemos hablado de las tradiciones tan fuertes en ese momento, cómo se tenían consideradas a las mujeres, y en lo religioso también, y en ese pueblito, y el asombro de María. Híjole, ¿qué dirá la gente? Pero la palabra de Dios, o sea, le llegó: eres tú la escogida de todas las generaciones, de todas las generaciones. ¿Quieres ser la portadora de la salvación de Dios? ¿Del Mesías? ¿Del Salvador? O sea, a mí me asombra porque cuántas cosas pudieron haber pasado por su mente, ¿no? Y la respuesta entonces fue, dice, entonces María en el versículo 38 de Lucas, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa humildad, porque está diciendo: yo voy a ser la mamá de Jesús. No, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo me someto, que sea su voluntad y no la mía. Para que así entonces esta profecía pudiera ser conocida. Vino con Juan fue a visitar a Elizabeth, y cuando ella llegó a ver a su prima, ¿qué fue lo que sucedió cuando su prima tenía a Juan el Bautista en su vientre de 6 meses? Brincó, fue llena del Espíritu Santo. Dijo: ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque mi niño brincó, o sea, lo sintió, lo percibió. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y en ese momento, ¿qué hizo María? Expresó un himno que ya era conocido, que se le llama el Magnificat, ¿sí? En este himno, ¿cómo dice ella? Engrandece mi alma al Señor, ¿sí? Nosotros a veces, aquí en México, sobre todo en lugares latinos, tenemos esa costumbre de decir: ay, Diosito, ayúdame, ¿no? Ay, Diosito lindo, un Diosito chiquito, ¿no? Cuando dice: engrandece mi alma al Señor. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño nosotros concebimos a Dios? ¿Lo concebimos como un llaverito, como una estampita, como una medallita? ¿O cubre todo el universo y cabe en la palma de su mano? ¿Cómo consideramos a Dios? En estos momentos María engrandece su alma al Señor, del tamaño del Dios que tú tengas,
son las maravillas que Dios te va a mostrar en tu propia vida. Engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, ojo, mi Salvador. Y me emociono porque María en su humildad sabía que necesitaba un Salvador, porque ella era tan ser humano, tan carne y hueso como tú y yo. Y ella también reconoce que necesita un Salvador. Dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Pero ahora estamos escuchando otros adjetivos, como por ejemplo, la Madre de Dios. Y no es la Madre de Dios. Dios no tiene mamá. Dios es suficiente en sí mismo y es eterno. No tiene ni principio ni fin. Y María fue creada y nació, dice que sin pecado concebida, nació como todos nosotros. Por eso necesitábamos un Salvador y lo necesitamos. Un Salvador, y tuvo que haber venido de la sangre del Padre, una sangre divina, para que pudiera realmente redimirnos de nuestros pecados, porque la sangre de María era como la tuya, como la mía, y ningún ser humano podía salvarnos, ningún ser humano podía cumplir la demanda de Dios de la redención por medio del derramamiento de sangre. Tenía que ser una sangre que el mismo Dios, una sangre divina que el mismo Dios proveyó en Jesucristo. Por eso, en esa simiente de la mujer, ahí entonces Dios colocó su divinidad, su sangre divina, y María proporcionó en la carne y el vientre donde pudiera desarrollarse un hombre de carne, Por eso el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Y vemos que este Magnificat lo tenemos en Primera de Samuel 2, cuando Ana, la madre de Samuel, el profeta, habla y dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Y también ahí ese himno también era conocido del pueblo de Israel, y María lo declama o lo declara en ese momento glorioso en que pues se comienza a reconocer que ella es la portadora del Hijo de Dios. En Mateo 1, 18 al 21 vemos el nacimiento de Jesucristo, que fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora nos ponemos en los zapatos de José. Híjole, pues es más difícil, porque el contexto cultural, el contexto histórico, religioso del pueblo, todavía yo creo que era más difícil para él poder aceptar esta realidad, y quería dejarla. ¿Por qué? Porque la amaba y no quería que le hicieran daño. Entonces quería dejarla en secreto, pero entonces ese ángel apareció y lo convenció. O sea, qué valentía
de poder enfrentar lo que sea cuando Dios te llama y que tengas que enfrentar lo que sea, jugarte la vida por lo que Dios te pide. En Lucas 2:7 nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí estamos viendo dos cosas muy importantes. Que María, fíjense nada más, dio a luz. ¿Qué significa esto? Que un bebé nació de María. Quiere decir que nació, no hubo algo ahí extraño, sino que nació de manera natural. Nació de manera natural como todas las mujeres de su tiempo, de su pueblo. Quiere decir que tuvo que haber dejado de ser virgen. Tuvo que haber dejado de ser virgen. He escuchado cosas raras de que Dios hizo un milagro y le restituyó la virginidad. Pues no, a ver, vamos a ver. Esto está muy raro porque si nosotros nos vamos al contexto histórico de ese tiempo, pues sabemos que el tener hijos era lo más natural y tenían un montón de hijos. Porque todo era para el trabajo, para compartir muchísimas cosas, y pues que era lo normal. O sea, si lo vemos desde el punto de vista del sentido común, del contexto histórico, no tendríamos por qué, pues, asustarnos de que tuviera más hijos además, ¿no? Y lo dice aquí tan claro y tan maravilloso, como dice, y dio a luz su hijo primogénito. Primogénito, esta palabra nos está diciendo que es el primero. Quiere decir que hubo más. Más, porque unigénito, si hubiera sido nada más uno, unigénito del Padre. Y lo aclara la palabra de Dios. Unigénito del Padre, nada más el Padre tuvo un hijo, Dios tuvo un hijo, y primogénito de María, fue el primero de otros hijos. Así es que nació por parto natural y dejó de ser virgen y entonces sí pudo tener relaciones ya con su esposo de una manera natural. Digo, yo creo que sí era muy bueno José, pero así como que pasársela toda la vida sin nada, híjole, ¿no? O sea, no, ni se vale. O sea, pobre hombre, no. Vamos a ver acerca de los hermanos de Jesús. Tener muchos hijos era lo normal y aquí podemos entender esto en Juan 2:12. Dice, en Capernaum, después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. De ahí vino el primer milagro de las bodas de Caná, pero ahí estaban sus hermanos. Bueno, no, que eran sus primos, que la palabra puede referirse a primos y no hermanos, y yo lo digo como lo he encontrado, como me ha convencido el Espíritu Santo en la lectura de la palabra de Dios y en lo lógico, y yo lo suelto para que cada quien pueda tener sus propias conclusiones, sus propias convicciones y puedan caminar en lo que Dios nos vaya revelando en particular. Así que ahí habla de los hermanos. Y además en Mateo 13, 55, 56, hasta los nombres dan. Tienen nombre los hermanos y las hermanas. Además, dice, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Todas sus hermanas, o sea, eran más de 2, ¿no? Así que
¿De dónde sacó todas estas cosas? Están criticándolo ahí en su pueblo. Si lo conocían a su familia, a sus hermanos, a sus hermanas. Y aquí tenemos a Jacobo. Jacobo es Santiago. Santiago tiene un libro en la Biblia, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos un libro de Judas, y ahí está en la Biblia, y es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pero al principio ellos no creían en el Señor. En Marcos 6:3 dice que se escandalizaban de él. No creían que él fuera el Mesías. María probablemente guardaba tantas cosas en su corazón, ¿verdad? Decía que siempre guardaba las cosas en su corazón. Pero los hermanos, pues, lo veían en su casa. Decía que no podía ser profeta en su propia tierra, pero pues tampoco en su propia casa. Y a nosotros también nos pasa, ¿a poco no? Queremos compartirles a nuestros hermanos, y que nos dicen, ay, si no te conociera como eres, que no sé qué, tanto me quieres tú convencer, que no sé qué, ¿no? Bueno, pues lo mismo le pasó a Jesús. Entonces, pues que no nos extrañe que también seamos rechazados y no crean en la palabra que nosotros estemos diciendo. Nos habla de María cuando llevaron a la presentación a Jesús, cómo ofreció un par de tórtolas y palominos, que era pues la ofrenda más pobrecita, ¿no? La más humilde que podían dar. Entonces nos habla también, ¿no? De que no, pues no, o sea, si nos ponemos a pensar en María y en José, o sea, ¿de dónde pudiera tener ella pues algún orgullo o algo de ser la madre del Mesías, si nació ahí en una cueva con animales, con excremento de animales? Que era como para que se enojara y dijera, pues no que soy la mamá de los pollitos, ¿verdad? Si no soy la mamá del Mesías, del Rey de Reyes y Señor de Señores, y mira cómo me tienes aquí. O sea, cuántas cosas. Y también vemos aquí que no se ve que fueran muy prósperos económicamente para comprar un par de tórtolas y unos palominos para ofrenda. También cuando recibió la profecía de Simeón y de Ana en el templo, y Simeón le dijo, una espada te atravesará el alma. Y como madre, ¿cuántas espadas te has atravesado? Como madre. Pues no se puede comparar ni lo que tú hayas pasado, ni lo que yo haya pasado, con lo que como madre pasó María. Porque sí he visto, hasta en la cárcel ves a las madres con sus hijos asesinos, llevándoles una frazada, llevándoles cualquier cosa de amor, sus cigarros, lo que sea. Porque el amor que Dios ha puesto en las madres se parece al de Dios, es igualito al de Dios, es completamente incondicional. Y aunque sean malos, ahí estamos. Ahí estamos. Pero Jesús no era malo. Jesús era bueno, era inocente, era sabio. El Hijo de Dios aquí en la tierra. Y todo lo que tuvo que enfrentar María para ver a su Hijo clavado en la cruz, siendo inocente, ¿no? Y el tiempo se nos está terminando. Pero vamos a ver esto. Cuando vio María a Jesús con los doctores de la ley, cuando se les perdió, que fueron a Jerusalén, las celebraciones de la Pascua, y se le perdió, el niño se le perdió de 12 años, y se regresaron a Nazaret, y regresaron por él a buscarlo, y lo encontraron hablando con todos los doctores de la ley, los sabios, y que se asombraban de la sabiduría de este niño. Y cuando dijo, pero ¿por qué nos haces esto? Porque imagínense nada más, no sé si se les ha perdido su hijo. A mí una vez se me perdió
no me acuerdo cómo estuvo la cosa, pero el caso es que yo corrí a la escuela gritando, y ¿dónde está mi hijo? ¿Lo vieron? ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo vieron? Y lo busqué por todas partes, ya estaba sentadito esperándome afuera en un escalón con su mochilita. Dios mío, ¿qué cosa es esa? Se te va la vida, se te va la vida. Imagínate, 3 días. ¿Cómo regresas a buscar a tu hijo y lo encuentras ahí? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué no nos dijiste? Y como dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. En los negocios de mi padre. Declarando quién era él. Y estas cosas las guardó María en su corazón. Y voy a tener que dejarla aquí para las redes sociales, pero yo creo que vamos a tener que continuar, porque esto es muy importante. Y el mensaje principal de todo esto es que Dios te está llamando, como a María, quiere depositar en ti la simiente de una obra, porque Él te necesita para su salvación y quiere depositar en ti ese propósito y te está preguntando si quieres, si estás dispuesto a cumplir el propósito de Dios. Él lo va a poner ahí. Yo no sé si sea cuestión de ministerio, no sé si sea cuestión de negocio, no sé si sea cuestión de estudio, no sé si sea algo para tu familia, pero Él quiere poner una semilla en ti para que tú des a luz esa obra maravillosa de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, he aquí tu sierva, Señor. Haz conforme a tu palabra. Tú has hablado, Señor, has profetizado por cada uno de nosotros. En tu palabra, Señor, podemos encontrar esta profecía de lo que tú quieres que nosotros hagamos. Fer, tú tienes un llamado de Dios. Créelo. En este momento, Espíritu Santo, cúbrenos con tu sombra y planta en nosotros la semilla de tu obra maravillosa. He aquí tus siervos. Nos consagramos y nos entregamos a ti, Señor. Y te decimos que sí, que hagas conforme a tu palabra, para que nosotros podamos llevar ese propósito y hacerlo crecer, sentirlo dentro de nosotros, Señor, y darlo a luz para este mundo de tinieblas que tanto te necesita, Padre. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y no importa lo que tengamos que enfrentar, y no importan las espadas que tengan que atravesarnos el alma. He aquí tus siervos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.